Buenas noches, familia, ¿cómo están? Híjole, qué silencio. Gracias. Qué bueno estar acá. Bienvenidos un sábado más. Gracias por venir a hacer iglesia juntos. Qué bonito que podamos estar acá. Gracias, Dios, por este tiempo. Antes de comenzar, quería hacer un pequeño anuncio con respecto a las ofrendas y los diezmos. Quería contarles que parte de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Como les habíamos comentado, es apoyar a Sofía en el ministerio en Indonesia, ¿verdad? Como iglesia es algo que hacemos y que también apoyamos otros ministerios en otras partes del mundo, y parte de las cosas que hacemos con el ministerio de BCP en Indonesia, ¿verdad? Que es como lo vemos nosotros, como parte de nuestra iglesia, es que le pagamos a Sofía todo el año de casa allá, para que ella no tenga que preocuparse por eso y que se dedique full a la obra. Entonces, gracias a Dios, en Indonesia la dinámica es distinta y no se paga mensual, sino se paga anual. Entonces, gracias a Dios, a mediados de febrero, hace poquito, ya pudimos hacer el pago de todo el año de la casa de Sofía ya. Entonces, ya es una bendición que sabemos que tiene casita todo el año, ¿verdad? Y dentro de las otras necesidades que ella tiene y que va levantando desde con las ofrendas que da BCP y también con otras ofrendas que le llegan de otro lado, ella sostiene las otras partes del ministerio. Entonces, damos gracias a Dios, damos gracias a ustedes por su generosidad y por sostener la cuerda desde aquí y apoyar a Sofía en oración y con ofrendas y dando para que podamos impactar personas en Indonesia. Estamos con una serie que se llama Hacia la Cruz y prácticamente hoy terminamos con esto y la otra semana vamos a tener esta celebración porque vamos a estar estudiando la resurrección de Jesucristo. Yo no sé si usted, de fijo sí, ha sentido este alivio cuando uno termina algo, ¿verdad? Que uno dice como, finalmente terminé, ¿verdad? Que uno hasta suspira cuando termina algo. Uno dice como, ay, qué dicha, ya terminé, ya se acabó esto que estaba haciendo, ya terminé de cocinar, terminé de lavar, terminé de limpiar, terminé de trabajar, se acabó la semana, terminé lo que me tocaba hacer, y que usted siente un alivio total cuando termina una tarea que le toca hacer. Es una sensación riquísima, ¿verdad? Es como, ay, finalmente, ¿verdad? Se acabó esto. Y a veces cuando la tarea es dura, cuando la tarea es muy complicada, el alivio es mayor, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estudiar un poquito eso, porque Jesús termina una gran parte de su obra y trae una frase muy importante que es consumado es. Y así termina Jesús su trabajo. Así se llama el mensaje de hoy, consumado es, y lo vamos a estudiar en Juan 19 del 17 al 27. Del 17 al 42. Juan 19 del 17 al 42. Viendo el camino hacia la cruz y viendo a Jesús decir, consumado es. Cuando yo veía esto, me generaba varias cosas. Obviamente la emoción de todo lo que pasó Jesucristo en su camino a la cruz y en la cruz, pero también me desafiaba mucho, porque así como digo que es un alivio terminar una obra, terminar algo que uno está haciendo, me desafió a pensar si la obra que Dios me ha puesto a hacer aquí en la tierra, yo estoy caminando para decir, consumado es, Señor, terminada está la obra que me encomendaste. O si tal vez estoy desorientado, desubicado, si no estoy dando pasos ni caminando de acuerdo a la obra que el Señor me ha enviado a hacer. Porque cada uno como discípulos tiene una obra que el Señor nos ha encomendado, nos ha mandado a hacer. Y como dijo Pablo, que ojalá todos podamos terminar esa carrera diciendo, y que el Señor nos diga, siervo fiel, has terminado tu carrera, has llegado a la meta, y que nosotros podamos decir, Señor, consumado es. Entonces hoy el mensaje me desafía mucho por esto, para evaluarme y revisarme si estoy caminando hacia un día poder estar delante del Señor y delante de quien el Señor me ponga y decir, Señor, he terminado el trabajo que me mandaste, qué alivio, puedo descansar. Acompáñame a leer. Voy a leerlo por partes porque el texto es muy largo. Entonces voy a ir por partes y voy a ir explicando cada una de las partes. Lo primero que nos vamos a encontrar es, ahora sí, finalmente, el camino literal de Jesús hacia la cruz. Hemos estado viendo
digamos que de manera metafórica, el camino de Jesús hacia la cruz, pero ahora sí vamos a ver el camino literal. Son 650 metros lo que caminó Jesús hacia la cruz. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta primera porción. Dice Juan 19, 17 al 27, tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreos se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Estos primeros dos versículos, 17 y 18, prácticamente nos dicen todo. Nos dicen todo en dos versículos. Tomaron a Jesús, él salió cargando su cruz al sitio llamado la calavera, ahí lo crucificaron y al lado de él habían dos personas más. Prácticamente es el resumen ejecutivo de la historia en dos líneas. Juan nos dice qué es lo que pasó. A partir del 19, Juan empieza a describir detalles de lo que estaba pasando en medio de eso. Y hoy voy a hablar de Juan, los detalles que hay en Juan, pero también voy a ir a Lucas y voy a ir a Mateo para poder completar todo el relato y encontrarnos los detalles que hay en todos los evangelios de estos momentos que está atravesando Jesús. Entonces dice, eso el versículo 17 y 18, 19 dice, Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Lucas, capítulo 23, versículo 26 y 32, nos describe el relato de la siguiente forma. Dice, cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz encima, para que la llevara detrás de Jesús. Y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviendo a ellas, dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque vienen días en que dirán, dichosas las estériles, los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbrannos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? También llevaban a otros 2 que eran malhechores para ser muertos con él. Esta es la primera sección o escena que vamos a estudiar de este relato, y es el camino de Jesús desde el pretorio hasta el lugar de la calavera, conocido como Gólgota, en donde Jesús iba a ser crucificado. Vemos algunos detalles interesantes, y para entrar un poco en contexto, recuerden que anteriormente Jesús estuvo ante Pilato en el pretorio, y en esta escena o en este lugar en donde Jesús estuvo en el pretorio, habían juzgado a Jesús junto con Barrabás. El pueblo y los sacerdotes habían escogido liberar a Barrabás y que Jesús pagara como un criminal. Pilato entonces, porque dijo 3 veces, no encuentro delito en Jesús, dijo, como no encuentro delito en Jesús, hagamos esto, que lo azoten y lo dejamos libre. Entonces lo azotaron, lo lastimaron muchísimo en sus azotes, ahorita voy a hablar más de esto, y después de azotarlo,
Pilato lo presentó de nuevo al pueblo y a los sacerdotes y les dijo: aquí está el hombre, lo voy a dejar libre. Y los sacerdotes y el pueblo dijeron: no, crucifíquelo. A partir de ahí Pilato se deja llevar por la presión, por la situación política que los sacerdotes lo presionaron, lo manipularon, y Pilato se lava sus manos, se desprende y dice: hagan ustedes lo que quieran, crucifíquenlo, yo no me meto en este hombre es inocente. Pero finalmente, después de ser azotado, después de ser lastimado y de ser juzgado, Jesús entonces tiene que cargar su propia cruz. Y según los historiadores, el camino del pretorio a este monte en donde Jesús iba a ser crucificado eran 650 metros. Jesús tenía que caminar por 650 metros con la cruz en su espalda. ¿Ok? Esto, a veces uno suena: uy, qué terrible. Pero les voy a ser muy honesto, no era nada terrible. La cruz pesaba entre 30 y 40 kilos, no era inmensamente pesada, y eran solo 650 metros que ellos debían cargar por su cruz. ¿Por qué cargaban los que iban a ser crucificados su cruz? La cargaban por varias razones, pero la razón más importante de cargarlo era enseñarle al pueblo la vergüenza pública que significaba ser crucificado. Entonces era una señal de vergüenza, de humillación, pero también una señal para atemorizar al pueblo y decirles: no hagan loco, porque vean lo que les va a pasar. Pórtense bien, sométanse al gobierno romano, porque si no, este es el camino que ustedes deben hacer. Entonces, por eso en el contexto bíblico, nuevo testamentario, cuando Jesús dice: el que quiera seguirme, cargue su cruz, lo que significa esto es una señal de vergüenza y una señal de muerte. En muchas ocasiones entendemos cargar mi cruz como un pecado, como una carga, como una situación difícil, pero en realidad el cargar su cruz lo que significa es una humillación y la muerte posible que voy a tener como cristiano, porque es el mismo camino que todo el que cargaba la cruz iba a terminar. Cargar la cruz era un signo de muerte. Cuando decían cargar la cruz es como que hoy dijeran: cargue la silla eléctrica y me sigue. Es prácticamente lo mismo, es una pena de muerte lo que estaban cargando. Entonces Jesús aquí carga por 650 metros esta cruz, pero vemos un detalle: los otros dos malhechores no necesitan ayuda, sin embargo Jesús necesita ayuda. ¿Por qué Jesús necesita ayuda? Porque su estado es terrible. El estado físico de Jesús es terrible. No puede alzar ni algo de 40 kilos. 40 kilos. No puede cargar algo de 40 kilos sobre sus hombros. En mi casa, mi suegro está haciendo unas reparaciones ahí, nos está ayudando un montón con unas reparaciones en la casa, y cargó unos sacos de cemento. Los sacos de cemento eran de 40 kilos, y eran de ese tamañito. 40 kilos, sí, claro, compactos, pesan, pero es algo que uno puede echarse al hombro bien. Es algo que uno puede, a veces hasta 2, y los que trabajan en eso se echan hasta 4 y son fuertísimos, ahí andan con 4 sacos de 40 kilos. Imagínense el estado de Jesús para que no pudiera cargar algo de ese peso. Se dice que solamente la flagelación que sufrió Jesús antes de ir a la cruz lo debió haber matado. Que el nivel de violencia que sufrió Jesús al ser azotado era suficiente para que muriera. Y una evidencia de esto es que no pudiera ni caminar ni cargar una cruz de 40 kilos. Le ayuda un hombre que se llama Simón y es de un lugar llamado Cirene. Curiosamente, Mateo y Lucas no solamente hablan de Simón de Cirene, sino que dicen era padre de Alfeo y de Rufo, otros dos hombres que parece que eran amigos después de los discípulos, que eran conocidos de los discípulos. Y esto es muy interesante porque probablemente Simón de Cirene estaba ahí porque llegaba mucha gente en esta época. Estamos en la Pascua, todos los judíos de todas partes del mundo iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces por eso dice, es un hombre de Cirene y que llegó a este lugar como visitante. ¿Y quién se iba a imaginar que como visitante le iba a tocar cargar la cruz del Salvador? Y después se ve que sus hijos caminan con sus discípulos y viven con sus discípulos. No sabemos si antes de este suceso
Ellos eran parte de los seguidores de Jesús, pero sabemos que después de este suceso, ellos sí son parte de los seguidores de Jesús. Y eso es muy interesante. Entonces, esos son algunos detalles que vemos en esta parte. Lo otro que vemos es que Jesús está cargando esta cruz, prácticamente muerto, sin poder caminar, sin poder moverse, flagelado, totalmente destrozado por el abuso de las autoridades romanas, y además humillado, según la perspectiva del pueblo, ¿verdad? Con un título que decía el rey de los judíos. De manera burlesca se había utilizado esto. Evidentemente Pilato no consideraba que Jesús era el rey de los judíos, y mucho menos los sacerdotes. Pero lo que a mí me llama mucho la atención de esta porción es que cumple con las profecías. Porque a pesar de que los seres humanos que estaban poniendo este título lo hacían con intenciones malas en su corazón, no se dan cuenta que cumplen con los planes del Señor. Porque Jesús nació y murió reconocido como rey. Me encanta que vemos en Lucas capítulo 2 cuando los pastores se acercan y dicen: este es el rey de los judíos. El primer título que se le da a Jesús siendo tan solo un bebé es el de rey de los judíos, y el último título que se le da apenas cerca de morir es el de rey de los judíos. Qué particular como el Señor, todo después de 30 y pico de años, tiene todo planificado para que sea así y se cumpla la escritura. Jesús siendo un bebé, Jesús siendo un niño, Jesús siendo adolescente, Jesús en su primera etapa del ministerio, Jesús alimentando a los 5,000, Jesús caminando sobre las aguas, Jesús sufriendo las peleas con los sacerdotes, y Jesús de camino a la cruz siempre es el rey de los judíos. Y eso es maravilloso. Jesús nace y muere como rey terrenal, aunque los judíos no lo quieran reconocer, pero el título siempre lo tuvo, tal cual como correspondían las profecías. Y lo otro que vemos es que en este camino a la cruz nos encontramos a mujeres que están llorando por Jesús. Y esta es una de las escenas más desgarradoras, porque dentro de esas mujeres no eran mujeres cualquiera, era su mamá. Imagínense que es ver a un hijo caminar por una calle desnudo, cargando una cruz que no puede cargar, con un cuerpo totalmente destrozado, sabiendo que su hijo es inocente y creyendo en su corazón que su hijo tiene el poder para librarse de esa situación. Y verlo caminar azotado, humillado, escupido, flagelado, yendo hacia la muerte, callado, en silencio, sin oponerse a esto. ¿Cuán duro es esto para una mamá? ¿Cuán duro es esto para una mamá? Hay un dicho que dice como que ninguna madre debería ver a sus hijos morir, ¿no? Y aquí vemos a la madre de Jesús ver a su hijo morir, y no de una manera agradable ni esperada, no, de una manera trágica, terrible. Pero vemos a Jesús hacer algo maravilloso con las mujeres, y es que no desaprovecha la oportunidad para hablar con su madre y darle un mensaje de consuelo en medio de lo que está atravesando. Jesús sabía lo que significa para una mujer quedarse sola, y según los historiadores, José, padre terrenal de Jesús, murió hace mucho tiempo. Entonces María es una mujer viuda. María es una mujer viuda que no tiene quien la cuide, que no tiene quien la sostenga, que está en un contexto donde no puede trabajar, no puede sostenerse, y que a partir de acá, de que ya no tiene a su hijo, ¿qué va a hacer? María ha caminado con Jesús y ha vivido como los discípulos, bajo la provisión de Jesús y los milagros de Jesús diariamente para el sostenimiento de sus discípulos y también de ella. Pero ahora no solamente hay una pérdida en cuanto al amor de su hijo, sino que hay una situación social muy difícil para su madre. Y Jesús se encarga de resolver esa situación en este momento, y le dice a Juan, que él se llama a sí mismo el discípulo a quien él amaba. Qué humildad la de Juan, ¿verdad? Siempre, que así es como se expresa él mismo. El discípulo a quien él amaba, que estaba cerca de su madre, le dijo: ahí está tu hijo y ahí está tu madre, delegándole a Juan una responsabilidad de cuidar a su madre, y también calmando el corazón de su madre, diciéndole: ahí tienes a tu hijo que te va a cuidar.
María tenía otros hijos, eso es evidente. Jesús no era el único hijo, y después vamos a darnos cuenta de eso en otros textos, pero aquí Juan le da esta responsabilidad, Jesús le da esta responsabilidad a Juan de cuidar a su madre. De así como él amaba a Jesús, que ahora cuide a su madre. Y nos llama la atención que vemos que dice que a partir de ese momento Juan recibió a María en su propia casa, ¿verdad? Entonces Juan cumpliendo este mandato o esta petición de parte de Jesús. Y lo otro que vemos es a Jesús diciéndole a estas mujeres que no lloren por él, no lloren por mí, sino lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijas, porque vienen días muy difíciles para ellas. Aquí hay varias posiciones en cuanto a esto, y aquí las expongo porque hay gente que dice eso se refiere a los días sin Jesús y a los días próximos donde va a haber persecución y donde iban a sufrir los cristianos, y hay otros que se refieren a que es un mensaje más profético aplicado a sus tiempos, pero también a los tiempos actuales, en donde serán mucho más difíciles por no poder estar con Jesús en carne y hueso como estaban ellos. Entonces, cualquiera de las dos, Jesús les está diciendo: no lloren por mí, no se preocupen por este momento, preocúpense por lo que viene. Preocúpense por lo que viene, ocúpense de esas cosas. Vienen tiempos más difíciles, no es un tiempo de llorar, es un tiempo de echar para adelante, ¿verdad? Tratando de consolar el corazón de estas mujeres que estaban destrozadas por ver a Jesús caminar de esta forma hacia la cruz, totalmente destrozado, y hacia la muerte. Entonces, esto es un poco lo que vemos acá, y después nos encontramos un escenario de Jesús en la cruz. Y en los versículos del 28 al 30 dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Lucas describe algunas cosas distintas. Dice: cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. El pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve él mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre, diciendo: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, le respondió Jesús. Este es el segundo momento que nos encontramos hoy. Ya vimos el camino a la cruz y ahora vemos a Jesús en la cruz. Jesús colgado en una cruz, crucificado, y en medio de eso vemos tres detalles. Podríamos agregar uno más que no es tan relevante, podríamos pensar que no es tan relevante, pero tiene una relevancia muy importante para los lectores, y es el de la rifa de sus ropas. Aquí uno diría: ¿qué importancia tiene la rifa de sus ropas? Para nosotros tal vez no tanto, pero para alguien que conoce todas las profecías y que está esperando que cada una de las profecías acerca de Jesús se cumpla, podría decir: ah, no, pero es que no rifaron sus ropas en la cruz, ese no era el Mesías. Pero aquí vemos que hasta eso, que es un detalle tan insignificante, se cumplió en cuanto a las profecías de Jesús. Jesús cumple el 100% de todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, tan grandes como que iba a morir y resucitar, y tan pequeñas como que sus ropas iban a ser rifadas.
Y aquí vemos una evidencia que para Juan es importante, porque recuerden que el propósito que tiene Juan en todo el Evangelio es que la gente se dé cuenta que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús es el Salvador. Entonces él necesita que todo esté evidente, que todos lo vean claro, que nadie tenga dudas de que eso es lo que pasó y de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces por eso este detalle para Juan es importante, porque necesita que los lectores digan: así, aquí vemos hasta eso se está cumpliendo. Entonces ese es un detalle que nos muestra aquí Juan, que nos muestra también Lucas. Y después vemos 3 detalles muy importantes que no pueden ser dejados por alto. Y el primero es la intercesión de Jesús por los pecadores. Es maravilloso ver, y es impresionante, y a mí me deja sin palabras ver que Jesús está clavado en la cruz, clavado en una cruz. Y clavado no es una metáfora, es clavado literal. Hay clavos en sus manos, en sus pies. Ha sido despedazado su cuerpo. Se están burlando de él, lo están humillando. No solo eso, quiere algo de tomar y le dan vinagre en medio de ese dolor en todas sus heridas. ¿Cómo debe sentir eso? Y dice en Mateo que él no quiso tomar esto, que lo probó y no tomó esto. Entonces imagínense esta escena tan dolorosa, todos los sufrimientos que está atravesando aquí Jesús. Y Jesús hace lo que siempre hace: interceder por la salvación de los pecadores. Y habla con el Padre y no dice: Padre, manda un trueno y mátalos a todos, manda un rayo y mátalos a todos. Padre, dame ya la fuerza que necesito para bajarme de aquí y exterminarlos. Padre, haz justicia y véngame. No dice eso. Vean la misericordia y la compasión de Jesús para estar delante de estos que lo están maltratando, humillando de una manera terrible, y que Él diga: Padre, perdónalos. Perdónalos. Y no solo perdónalos, les está diciendo: no saben lo que están haciendo. Los justifica. Él está justificando a los pecadores, rescatando a los pecadores. Y lo más maravilloso es que ni siquiera estos pecadores han pedido ser rescatados por el Salvador. Esta es la gracia de Jesús. Él está ofreciendo un regalo inmerecido a todos aquellos que están delante de Él pecando. Y a Jesús le importa poco el tamaño de su pecado. Le importa poco que el pecado sea contra Él. Él no se toma esto personal. Jesús dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Le interesa la salvación de ellos. No le interesa su bienestar. No le interesa su comodidad. No le interesa estar bien o sentirse bien. No le interesa lo que está sufriendo. Le interesa la salvación de las personas. Este es el corazón de Jesús. Y esta frase revela todo el propósito de Jesús. Todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra y todo el plan de Dios desde la eternidad es para el cumplimiento de esta frase: que Dios Padre perdone a los pecadores que han pecado desde Adán y Eva, porque no sabemos lo que hacemos. Ese es el sentido del plan de la salvación de Jesús: que somos pecadores y que necesitábamos algo más, porque en nosotros mismos no había salvación, porque no podíamos rescatarnos de esa condición. Entonces Jesús intercede por los pecadores, y no solo eso, sino que ahí mismo salva a un pecador. Jesús vuelve a ver a su derecha, a su izquierda, y tiene a 2 pecadores más, igual que todos los que estaban frente a Él. Uno que se burla de Él, uno que humilla a Jesús, y el otro que reconoce quién es Jesús. Y a este Jesús lo salva y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esta frase significa muchísimo para nuestra teología, para lo que entendemos de Dios. Porque vemos acá que Jesús no le dice al ladrón: bueno, hoy mismo estarás en el paraíso si te bautizas. Hoy mismo estarás en el paraíso si dejas tus malos hábitos. Hoy mismo estarás en el paraíso si entiendes qué significa la justificación. Hoy mismo estarás en el paraíso si lees tu Biblia. No, simplemente el reconocimiento de quién es Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo, Salvador, que dio su vida por los pecadores,
es suficiente. Y esto es lo que hace el pecador. El pecador dice, nosotros merecemos estar aquí, pero él no merece estar acá. ¿No temes a tu Dios?, dice él. A pesar de que estamos bajo la misma condena, ¿no temes lo que está pasando?, le dice al otro ladrón. Y reconoce a Jesús y le dice una frase que es definitiva, la frase que nos da a entender que él estaba entendiendo con quién habla, y es: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón reconoce a Jesús como rey y le pide que le permita ser parte de ese reino, y es lo que nosotros pedimos, y eso es suficiente para la salvación. A partir de ahí, evidentemente, si el ladrón se hubiera bajado de la cruz, tiene que vivir una vida a partir de eso. Pero para su salvación no había nada más que fuera necesario, sino el reconocimiento de Jesús como Rey, como Señor, y entregarle su vida. Entonces, Jesús, estando en la cruz, está intercediendo por pecadores, y Jesús, estando en la cruz, está salvando a un pecador, rescatando del juicio a un pecador. Y lo último que vemos es la poderosa frase de Jesús diciendo: consumado es. Y este es un momento, probablemente el momento más importante de la historia. El plan de Dios terminó. El plan de Jesús, el propósito de Jesús aquí en la tierra terminó. Se acabó todo lo que Jesús tenía que venir a hacer. Consumado es, que significa ha sido completado. Ha sido completado. Jesús en este momento está diciendo: se completó el trabajo, se completó lo que había que hacer, se acabó la tarea. Y es muy, muy interesante, no sé si a ustedes les llama la atención, pero Jesús dice esto en su muerte, no en su resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice esto en su muerte y no en su resurrección? Porque su muerte era el trabajo difícil. La resurrección estaba garantizada, es Dios, nada lo iba a impedir, pero todo el camino hacia su muerte era la parte dura de esto. Todo el venir a ser hombre era la parte dura de esto. El vivir como un ser humano más, el vivir en medio de pecadores, el estar en contacto de una forma distinta con la humanidad, con el pecado, con esta maldad de este mundo, finalmente se acabó en este momento. Y también la obra de salvación descansa y se sostiene en la muerte de Jesús, porque la paga del pecado era muerte, y la muerte de Jesús se consuma en este momento. Entonces aquí Jesús está diciendo: consumado es mi propósito, consumado es el plan, consumado es el estar en esta tierra viviendo como ser humano, pero también consumado es el sacrificio necesario para la salvación de las personas. Consumado es la oveja, el macho cabrío que se entregaba como sacrificio, y que vemos desde Levítico que explica claramente que para el perdón de los pecados tenía que haber un sacrificio, y que este sacrificio tenía que derramar toda su sangre y después ser quemado en un holocausto. Y esta era la forma en que las personas recibían el perdón de parte de Dios. Jesús toma el lugar de esto. Jesús toma el lugar del sacrificio, y aquí en el momento en que Él entrega toda su sangre, toda su vida, su cuerpo es entregado por el perdón de las personas, el sacrificio es consumado. Entonces Jesús está diciendo: consumado es, porque aquí se acaba el sacrificio. El sacrificio por el pecado de la humanidad finalmente es entregado, es consumado, es realizado. Y lo que vemos en los siguientes versículos es la muerte de Jesús. Dice: los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Aquí lo que hacen es asegurarse de que estaban muertos,
porque curiosamente el tema de la crucifixión funcionaba así. Las personas crucificadas estaban sostenidas de los clavos en sus brazos y el peso de su cuerpo los iba echando para abajo hasta el punto en el que ellos se asfixian porque ya no pueden respirar, porque cada vez que respiran levantan su cuerpo. Llega un punto donde ya no tienen la fuerza para levantar su cuerpo y se ahogan y se mueren de asfixia. Así es como funciona la muerte de la crucifixión. ¿Qué hacen al quebrar las piernas? Que ya no pueda levantar su cuerpo, que caiga su cuerpo, como cuando alguien se ahorca, por decirlo así, queda colgando de sus brazos y ya no hay quien lo sostenga, y el ahogo o la asfixia se da de manera inmediata. Entonces, por eso, para comprobar la muerte y para acelerar la muerte, porque ya era el día de descanso, era que recoger todo e irse, querían quebrar las piernas para que cayeran los cuerpos y que entonces se terminara todo el tema de la crucifixión. Entonces, eso es lo que están pidiendo. Le piden a Pilato quebrar las piernas para que se lo llevaran, y lo hacen. Dice: fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas. Aquí vemos otra evidencia del mal estado en el que estaba Jesús, porque fue crucificado en el mismo momento, pero no duró lo mismo que los otros dos. Rápidamente murió Jesús, porque su estado era terrible. Y después dice: pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. ¿Qué está diciendo Juan? Yo que lo he visto, doy testimonio, mi testimonio es verdadero, yo sé que digo la verdad, y es para que ustedes también crean, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Una profecía más que se cumple. Y también otra escritura que dice: mirarán a aquel que traspasaron. Qué maravilloso, como todas las profecías se están cumpliendo. Después de estas cosas, dice el texto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces Jesús vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es de costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Dice Mateo 27, 45 al 54, y es la misma descripción de este momento, pero con otros detalles que no nos da Juan. Dice: desde la hora sexta hubo oscuridad. Y aquí aclaro, porque esta parte nos la muestra Mateo y no Juan, porque Mateo no estaba delante de la cruz. Mateo estaba en Jerusalén mientras Jesús estaba siendo crucificado. Entonces los detalles de Mateo son distintos a los detalles de Juan. Entonces dice: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de oscuridad. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactaini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja lo empapó en vinagre, poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos, Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento de la muerte, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad este era el Hijo de Dios. Estos dos textos nos describen ampliamente
la muerte y la sepultura de Jesús. Y aquí hay detalles muy importantes a ver. Y aquí quiero hacer un énfasis especial porque este relato es muy importante. Es muy importante para toda nuestra fe que sea evidente que Jesús murió. Porque si Jesús no murió, no hay resurrección. Si Jesús no murió, nadie resucitó. Si nadie resucitó, entonces no hay vida eterna. Y si no hay vida eterna, no hay salvación para nuestras vidas, no hay fe en todo lo que creemos, no hay sentido, no hay propósito y no hay Dios. Porque entonces todo este plan no pasó porque Jesús nunca murió. Entonces es muy importante comprobar la muerte de Jesús. Y eso es lo que está haciendo Juan. Juan quiere que sea evidente, claro, dar todas las muestras y pruebas de que Jesús verdaderamente murió. Y lo hace utilizando a testigos. Por eso dice, primero describe, ¿verdad?, que no le quebraron sus piernas, y da un detalle muy importante, y es el de los soldados lo traspasaron y salió sangre y agua. Y él dice, yo de verdad vi la sangre y el agua, doy testimonio de esto para que todos crean que Jesús estaba muerto. Porque esto es importante, porque al ser muerte por asfixia, hay agua y sangre en los pulmones de Jesús. Esto es una evidencia científica y médica de que Jesús ya estaba muerto. El agua en su costado es una evidencia de que ya Jesús estaba muerto, si no solamente hubiera salido sangre. Entonces el hecho de que hubiera agua comprueba que Jesús había muerto por asfixia, y una muerte por asfixia es por la cruz. Entonces son evidencias científicas que nos da Juan para poder nosotros constatar que la muerte de Jesús es real. Y esto es, Juan tal vez no lo escribía con este sentido, pero Dios lo inspiró para que así fuera, porque desde que Jesús murió existieron montones de personas y de posiciones y de teorías hasta el día de hoy que para poder eliminar la fe cristiana dicen, no, Jesús no murió. Y desde entonces los mismos judíos decían que Jesús no había muerto. Algunos decían, digamos que Jesús no murió. Otros decían, no, digamos que se robaron el cuerpo. Entonces inventaban teorías para que nosotros no creamos que Jesús murió. Entonces por eso para Juan es muy importante que sea evidente que sí, Jesús murió. Estas son todas las evidencias. No hay forma de que Jesús sobreviviera a esto. Dice la Asociación de Médicos de los Estados Unidos, que estudió profundamente, no solamente de acuerdo a la Biblia, sino a escritos romanos y a escritos judíos acerca de la muerte de Jesús, y dijeron, declaramos que la muerte de Jesús es 100% evidente y es innegable. La Asociación Americana de Médicos. Y no solo eso, dijeron que la flagelación misma debió matar a Jesús, que era muy probable que sin ir a la cruz Jesús muriera por desangramiento minutos después de la flagelación. Es evidente la muerte de Jesús, y para nosotros es importante porque nuestra esperanza se sostiene en que Él murió por nuestros pecados. La muerte de Jesús es la paga de mi pecado. Mateo nos describe 3 cosas más que evidenciaron en ese momento que Jesús era el Hijo de Dios, y que los mismos soldados romanos dijeron, matamos al Hijo de Dios. Y fue el temblor, la oscuridad, el velo, fueron 4, y las tumbas que se vaciaron. ¿Usted se imagina esa escena? Yo no me la imagino. ¿Cómo es eso de que muertos resucitaron cuando Jesús murió? O sea, yo creo que a veces saltamos esto, no nos damos cuenta de esto, pero imagínense que es estar a las 3 de la tarde, que se oscurezca todo y que empiecen a salir muertos de las tumbas. Es una locura, era Walking Dead ahí es una locura. ¿Cómo va a pasar esto? No me imagino el terror que estaba sintiendo la gente.
y el dolor en aquellos que decían, esto no es normal, acabamos de hacer algo que está pasando, algo anormal, tiene que ser porque matamos a ese hombre, de verdad era el rey de los judíos, de verdad era el Hijo de Dios, porque si no, ¿cómo se van a levantar los muertos? ¿Cómo va a estar temblando? ¿Cómo el templo va a haber sido destruido? ¿Cómo el velo se va a haber rasgado? ¿Cómo estamos viendo muertos, personas que conocemos, caminar por las calles? Este era el plan de Dios. Dios tenía planificado que esto pasara, no era una casualidad, porque tenía que ser evidente que a quien aquí acababan de crucificar era Dios mismo. Y el último detalle que a mí me llama poderosamente la atención es que quienes recogen el cuerpo de Jesús eran dos personas que podían estar ahí y que no iban a ser incriminadas de nada. Los discípulos huyeron. Solo Juan estaba ahí porque Juan es una persona de influencia. Juan era una persona con muchos contactos que lo dejaban entrar a cualquier lado, tenía mucha influencia en la época y no le iban a hacer daño porque era Juan. Pero habían dos personas más, dice José de Arimatea, que era un discípulo secreto porque no quería que nadie se diera cuenta. Y estaba ahí en el momento correcto, en el lugar correcto, para llevar a Jesús al sepulcro. Y esto también es importante porque es una evidencia de la muerte de Jesús. El cuerpo fue llevado al sepulcro. Hay registro de cuál era el sepulcro, de que era un sepulcro nuevo y que ahí se puso el cuerpo de Jesús. Hay un registro porque había un registro de todos los sepulcros. Entonces se sabe cuál es el sepulcro de Jesús. Quedó registrado. Y quedó registrado por un hombre que no era conocido como discípulo. Entonces su registro era válido porque nadie sabía que era discípulo. Pero no solo eso, quedó registrado también por un judío, un sacerdote judío, Nicodemo. Dice que Nicodemo lo llevó al sepulcro. ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo. Un fariseo fue el que terminó llevando a Jesús al sepulcro y dio evidencia registrando en el sepulcro que ahí estaba Jesús. No eran discípulos de Jesús como para que alteraran o metieran otro cuerpo y dijeran que era Jesús. Era Nicodemo y José de Arimatea, personas que pudieron hasta hablar con Pilato. Y lo otro que me llama poderosamente la atención es que si usted recuerda cuando estudiamos Juan 3:16, el que había tenido la cena con Jesús para preguntar ¿cómo hago yo para nacer de nuevo? Era Nicodemo. Y a uno a veces lo deja esa conversación con Jesús intrigado, diciendo, ¿habrá creído Nicodemo? ¿Se habrá convertido Nicodemo? ¿Habrá dejado su posición Nicodemo? Y aquí vemos en el momento de la cruz a este sacerdote ser el que está limpiando a Jesús. Y eso es hermoso, porque nos damos cuenta de manera implícita que Jesús pidió perdón por los pecadores, salvó al ladrón a su lado, y nos damos cuenta de la salvación de Nicodemo en este momento. Y eso es precioso, porque Jesús tiene una vida y un ministerio y un reinado de salvación para todos los que se acercan a Él. Termino con esto, y es la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué Jesús pasó por todo esto? ¿Por qué ser flagelado? ¿Por qué ser lastimado? ¿Por qué ser traspasado de esta manera? ¿Por qué sufrir una muerte tan dolorosa? ¿Cuál es la razón de Jesús para hacer todo esto? Y me recuerda el capítulo 53 de Isaías, donde habla claramente, proféticamente, de todo lo que iba a vivir Jesús, que iba a ser traspasado, herido, flagelado, que iba a cargar con los pecados de la humanidad. Y da algunos detalles importantes, como no iba a decir una sola palabra. Como oveja iba a ser llevada al matadero y no iba a decir nada, no iba a quejarse, no iba a enojarse. Y es lo que vemos a Jesús hacer. Como oveja fue llevada al matadero para cumplir el sacrificio. ¿Y por qué hace Jesús esto? Y la gran respuesta, y la única respuesta que encontramos, es por amor. Así de grande es el amor que tiene Dios por su creación.
que estuvo dispuesto a venir y a caminar hacia una cruz llena de sufrimientos, cargado de sufrimientos, cumpliendo la profecía de que Él era el varón de sufrimientos. En toda esta serie hemos visto todos los sufrimientos que Jesús vivió. Hoy vimos los físicos, pero vimos el sufrimiento de la soledad, el sufrimiento de la humillación, el sufrimiento de un juicio injusto, el sufrimiento de ser abandonado, el sufrimiento de ser considerado un criminal y de haber sido puesto en segundo lugar delante de un criminal como Barrabás. Y nos damos cuenta de que Jesús caminó por todos estos sufrimientos por amor hacia cada uno de nosotros. Y no porque somos buenos, sino porque su amor es bueno a pesar de nuestras maldades, sino porque su plan era darnos un camino para rescatarnos, sino porque el amor de Dios es incondicional y quiere traernos de vuelta a su casa a pesar de lo que hemos hecho. Cuando Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, es para nosotros. No es solo para los fariseos, no es solo para los sacerdotes, es para cada uno de nosotros. Y hoy, por medio del Espíritu Santo, tenemos la bendición de que de nuestra boca, con conciencia y decisión, podemos decirle a Dios, perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos. Perdónanos, porque nosotros hemos sido ese soldado romano, ese sacerdote, ese malhechor, ese ladrón que estaba al lado de Jesús. Ese hemos sido nosotros y necesitamos tu rescate. Quiero terminar recordando la palabra de Jesús que dice, consumado es. Y me imagino el alivio de Jesús para decir, se acabó esto. Vuelvo a la presencia de Dios y amo demasiado la creación y hoy doy mi vida por cada uno de ellos. Y ese es el mensaje del Evangelio. En esto se fundamenta el Evangelio, de que Jesús es el sacrificio de nuestro pecado y que ahora nosotros no tenemos condenación porque Él fue a la cruz y no fuimos nosotros. Porque el Padre lo abandonó, que es lo que significa el pago del pecado a nivel espiritual. El abandono del Padre llegó en un momento para el Hijo con el que había estado eternamente en intimidad. Y ese abandono que yo debería sentir, percibir y vivir, recayó sobre un hombre inocente, sobre alguien que nunca pecó y sobre Dios mismo, que me ama con un amor infinito y eterno. Quiero pedirle a Josie que si puede pasar, y hoy queremos cerrar adorando y reflexionando una canción más lo que significa la cruz para nosotros. Entonces voy a orar y los dejo con Dios. Señor, gracias. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias porque moriste por mí, Jesús. Gracias porque yo soy el ladrón que está al lado. Gracias porque yo soy Nicodemo. Gracias porque yo soy el soldado que ha pecado, el fariseo que ha pecado. Y a pesar de mi pecado, tenías un plan de morir, sufrir y cargar esa cruz para que yo no tenga que pasar por ese castigo. Señor, yo acepto, yo recibo y yo creo en esta obra. Yo creo que moriste por mí. Yo creo que sufriste